Santa Lectura Bíblica, Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el quinto y último libro del Pentateuco. Su nombre proviene del griego y significa segunda ley, no porque Dios entregue una ley diferente, sino porque Moisés vuelve a explicar y recordar la ley a una nueva generación de israelitas que está a punto de entrar en la tierra prometida. Han transcurrido 40 años desde la salida de Egipto. La generación que fue liberada de la esclavitud ha desaparecido casi por completo debido a su incredulidad, y ahora sus hijos están preparados para cruzar el río Jordán bajo el liderazgo de Josué. Deuteronomio no es simplemente un libro de leyes, es el discurso de despedida de Moisés. Después de dedicar toda su vida a conducir al pueblo de Israel, reúne a la nueva generación para recordarles quién es Dios, cómo los ha guiado y cuál será el camino para vivir con bendición en la tierra que van a recibir. El mensaje central del libro puede resumirse en una sola idea: la obediencia a Dios conduce a la vida, mientras que apartarse de Él trae consecuencias dolorosas. Más que imponer normas, Moisés busca convencer al pueblo de que la fidelidad nace del amor y del reconocimiento de todo lo que Dios ha hecho por ellos. Recordando el camino recorrido, Moisés comienza recordando los acontecimientos más importantes, desde la salida de Egipto hasta la llegada a las llanuras de Moab. Habla del momento en que fueron enviados los 12 espías para explorar Canaán y recuerda cómo la generación anterior permitió que el miedo fuera más fuerte que la confianza en Dios. Aquella decisión provocó que Israel permaneciera 40 años en el desierto. También recuerda las victorias obtenidas contra los reyes Sejón y Og, demostrando que cuando el pueblo confió plenamente en Dios, fue capaz de superar enemigos que parecían invencibles. Moisés aprovecha estos recuerdos para enseñar una lección fundamental. La historia debe convertirse en una maestra. Recordar tanto los errores como las bendiciones ayuda a no repetir las equivocaciones del pasado. En estos capítulos, también exhorta al pueblo a no olvidar nunca quién los rescató de Egipto, y les recuerda que Dios es único y no debe ser reemplazado por ídolos fabricados por manos humanas. Renovación de la alianza. En esta sección Moisés vuelve a proclamar los 10 mandamientos, renovando la alianza establecida décadas antes en el monte Sinaí. Sin embargo, no se limita a repetirlos. Explica que la ley no debe cumplirse únicamente por obligación, sino como respuesta al amor de Dios. Aquí aparece uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4 a 5. Este texto, conocido como el Shema, constituye el centro de la espiritualidad judía y posteriormente será citado por Jesucristo como el primero y más grande de los mandamientos. Moisés insiste en que los padres enseñen constantemente estas palabras a sus hijos, las recuerden en su hogar, durante el camino, al levantarse y al acostarse. La fe no debía limitarse al templo, sino formar parte de la vida diaria. También advierte sobre el peligro de olvidar a Dios cuando lleguen tiempos de prosperidad. Muchas personas buscan a Dios en medio de las dificultades, pero dejan de depender de Él cuando todo marcha bien. La vida en la tierra prometida. Ahora Moisés explica cómo deberá organizarse la vida una vez que Israel entre en Canaán. Ordena destruir completamente los lugares dedicados a la idolatría para evitar que las costumbres paganas contaminen la fe del pueblo. También establece normas sobre los sacrificios, la alimentación, el diezmo, el cuidado de los pobres, la liberación de esclavos y el trato justo hacia quienes tienen menos recursos. En esta sección aparece una enseñanza muy importante:
La verdadera adoración no consiste únicamente en ofrecer sacrificios, sino también en practicar la justicia y cuidar al necesitado. Asimismo, se establecen normas para los sacerdotes, los jueces y los futuros reyes de Israel. El poder nunca debía utilizarse para beneficio personal, sino para servir al pueblo conforme a la voluntad de Dios. Justicia y responsabilidad social. Estos capítulos contienen numerosas leyes relacionadas con la convivencia. Se establecen las ciudades de refugio para quienes causaran una muerte accidental, normas para proteger la propiedad ajena, principios sobre los testigos en los juicios y reglas para garantizar procesos justos. También aparecen leyes sobre el matrimonio, la familia, el trabajo, los préstamos y el trato digno hacia los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Uno de los principios más hermosos de esta sección es que la justicia debía beneficiar especialmente a quienes eran más vulnerables dentro de la sociedad. Incluso durante la cosecha, los agricultores debían dejar parte del alimento para que los pobres pudieran recogerlo. Estas leyes muestran que la fe verdadera siempre produce compasión y solidaridad. Bendiciones y maldiciones. Esta es una de las secciones más solemnes del libro. Moisés explica que cada decisión tiene consecuencias. Si el pueblo permanece fiel a Dios, disfrutará de paz, prosperidad y seguridad. Si abandona la alianza y practica la injusticia, sufrirá las consecuencias naturales de su desobediencia. No se trata de castigos arbitrarios, sino de mostrar que las decisiones humanas construyen o destruyen el futuro. Al final de esta sección, Moisés pronuncia una de las declaraciones más conocidas del Antiguo Testamento. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Con estas palabras deja claro que Dios ofrece libertad al ser humano, pero también responsabilidad sobre sus decisiones. El final del ministerio de Moisés. Al acercarse el final de su vida, Moisés nombra oficialmente a Josué como su sucesor. Después escribe la ley para que sea leída periódicamente ante todo el pueblo, y compone un cántico que resume la historia de Israel y recuerda la fidelidad constante de Dios. Antes de morir, bendice a cada una de las tribus de Israel. Finalmente asciende al monte Nebo, desde donde contempla la tierra prometida que tanto anheló alcanzar. Aunque Dios le permite verla, Moisés no entra en ella, debido al episodio ocurrido años atrás, cuando golpeó la roca en lugar de hablarle, como Dios le había ordenado. Moisés muere a los 120 años. El libro concluye afirmando que nunca volvió a surgir en Israel un profeta como él, quien habló con Dios cara a cara y condujo al pueblo durante una de las etapas más decisivas de su historia. Reflexión final. Deuteronomio es mucho más que una recopilación de leyes. Es el testamento espiritual de Moisés y una invitación permanente a recordar la fidelidad de Dios. A lo largo del libro, queda claro que el éxito de Israel no dependería de su fuerza militar ni de su riqueza, sino de su capacidad para permanecer fiel a la alianza. Moisés comprende que el mayor peligro para las nuevas generaciones no será la guerra, sino el olvido. Por eso insiste constantemente en recordar las obras de Dios, enseñar su palabra a los hijos y vivir una fe que transforme cada aspecto de la vida cotidiana. El mensaje de Deuteronomio sigue siendo profundamente actual. Cada persona enfrenta diariamente decisiones que pueden acercarla o alejarla de Dios. La obediencia no se presenta como una carga, sino como el camino hacia una vida plena, justa y llena de propósito. En definitiva, Deuteronomio invita a vivir con memoria, gratitud y compromiso.
nos recuerda que Dios permanece fiel a sus promesas y que la verdadera sabiduría consiste en amarle con todo el corazón, obedecer su voluntad y transmitir esa fe a las generaciones futuras. Santa Lectura Bíblica, Deuteronomio.